intensa, me ataca y me corrompe esta depresión tan densa. Empiezo a escribir, dejo de temblar, se transforma en furia lo que antes me hacía llorar. No que llueva frente en alto, yo sigo caminando, nunca de rodillas y me matan. Me han de encontrar luchando, me hago cargo de mis actos y omisiones. No siempre hago lo que digo, estoy llena de contradicciones, pero camino hacia adelante, esquivando el espanto. Tengo amuletos, voy con todas, si caigo me levanto. Quiero cambiar el mundo, aunque todos me digan que esto no tiene rumbo. Sigo mientras la vida siga, guerreando infinito como me enseñó papá, cantando tan fuerte como me enseñó mamá. Somos miles de millones los que estamos inconformes, haremos temblar la tierra, sacudirnos los patrones. Nuestras armas serán la educación, el arte y la poesía, nuestro escudo un corazón. Sé que este es nuestro momento de actuar, dar lo mejor cada día es lo que nos va a salvar de la puta negligencia y de la mediocridad que se regocijan cuando eres un borrego más. Tiemblen, delincuentes de cuello blanco, los que roban al Estado y se callan ante el narco. Tiemblen, porque me voy a levantar, hasta que devuelvan lo robado no voy a descansar. Tiemblen, 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 tiemblen. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es la anarquía? No les creas nada, le cuestiona, investiga. En cualquier monte si instalan puede volver a germinar una semilla de luz, valentía y libertad. Escribir es la victoria, no es por fama ni es por gloria, esto es por dignidad, aprender historia en cualquier edad. Nunca es tarde para dejar de robar, nunca es tarde para soñar libertad, ya. Nunca es tarde, vamos a liberar mentes, voy a defender mi tierra con uñas y con dientes. Aunque hoy estoy caída, voy a levantarme, mi patria es mi familia, eso me enseñó mi padre. Nos han convencido, nos han metido ideas para hacernos chiquitas de cualquier manera, pero veo en tus ojos, yo veo valentía, volver a soñar, libertad será la venganza tuya y mía, porque no entienden que nos hemos liberado. Es tiempo de valientes por mi Ecuador amado, que somos mucho más de lo que nos han enseñado, que no tenemos miedo, que ahora somos tantos. Tiemblen, sientan la furia de mis valientes, tiemblen, sientan la furia de un pueblo consciente, tiemblen, que nos vamos a parar con fuerza de pantera, vamos a pelear. Tiemblen, sientan la furia de mis valientes, tiemblen, sientan la furia de un pueblo consciente, tiemblen, que nos vamos a parar con fuerza de pantera, vamos a pelear. Tiemblen, 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 tiemblen. Agente del caos, CC, la colmena, que está bien buena. Levántate, te digo, vamos arriba, mi Ecuador querido. Ya, vamos valientes, que yo vi. Depresión tan densa, empiezo a escribir, Rebeldes sin pausa, el cuarto episodio hoy, 18 de febrero de 2024. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, mi querida Dama Escarlata. ¿Qué tal ese domingo? Hola mi querida gente del caos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, bienvenidas, pues no se pierdan ninguno de los detalles de lo que hoy vamos a tratar en nuestro programa Rebeldes sin pausa en la cuarta entrega. Hoy tenemos un programa bien bacán, vamos a conversar de todo lo que ha pasado en esta semana, que fue un poco corta, pero casi nos hacen carnavalazo en la asamblea. Así que estuvimos atentísimos a todo lo que pasaba por ahí. Vamos a hablar hoy en nuestro segmento Pesca Fresca, pues de todo lo que pasó con las reformas al COIP. También quiénes son las personas que propusieron la ley, cómo se querían hacer los locos diciendo no, es que no hemos leído, no hemos tenido tiempo, bla, bla. Y también vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y pues por eso hicimos un podcast dedicado a ello, que es la legalización de las bandas delincuenciales en Ecuador, que fue un proceso que empezó en el 2007 y que ahora estamos viendo los tenebrosos frutos de ese proyecto que no tuvo realmente un seguimiento adecuado. Así que un poco vamos a hablar de eso en el segmento Pesca Fresca. Bueno, y el día de hoy yo pienso que les anticipábamos el día domingo, ¿no? Y decíamos, en los feriados, los ecuatorianos nos olvidamos de todo y dejamos que los políticos hagan de las suyas. Y no fue la excepción, pero les pescaron, mi querida gente del caos. Les pescamos, les cogimos nosotros. Pero eso es tan bacán, me siento orgullosa. Ese es el trabajo del periodismo al final de todo.
Pues ya vamos a entrar. Además, también les cuento que hoy tenemos de invitado a Galo Cárdenas. Es un abogado, pues amigo aquí de la casa, amigo de Rebeldes Sin Pausa. Y pues es esa persona de confianza a la que uno le puede pedir ayuda legal de muchas formas. Y decir, oye, mira, ¿qué piensas de esto? ¿Qué pasa con esto? Y es un man tan profesional que le hemos invitado hoy justamente para hablar de problemáticas legales y todas esas cositas chuecas que nos ha querido meter el correísmo gato por liebre. Y que por supuesto los temas legales no se quedan fuera del ámbito político, ¿no? Quizá la política, como siempre digo, engloba a todo esto, y lo que no se resuelve con la ley, pues se resuelve con la política, y lo que no se resuelve con la técnica, resuelven con la política, pero a la mala. Entonces, Galo Cárdenas también tiene alguna experiencia política. Recuerden que fue el presidente del glorioso Deportivo Cuenca. Entonces, el día de hoy nos acompañará Galo y esperamos que este cafecito sea muy productivo además. Claro, y bueno, también ya sabe ahí que siempre un arsenal de consejos que no nos han pedido. Y también el día de hoy hemos traído algo especial. A mí me gusta mucho tener bien presente la cultura y bien presente pues el arte, ¿no? Y habíamos tenido un poco de conflicto con poner música ecuatoriana, sobre todo porque cuando subes música con derechos de autor a las redes sociales, pues te bajan el programa. Entonces, para no tener ese problema, lo que hemos decidido es hoy leer un poco de poesía. Así que hoy vamos a tener poesía de Marco Vinicio Poveda, que era un escritor ecuatoriano muy bello, y hemos traído un librito que, pues como lo pueden ver por aquí, está viejito y a veces se le salen las hojas, pero es un libro muy querido para mí. Y también vamos a leer un poquito de poesía de César Vallejo, que tanto me gusta. Genial, un programa diferente, imperdible y como todas las semanas lleno de sorpresas. Creo que es momento de comenzar entonces con la pesca fresca. ¿A quiénes les pescamos el día de hoy? Chuta, bueno, lo primero que vamos a empezar con esta partecita de pesca fresca, la legalización de las bandas delincuenciales. Tuvimos un podcast muy bacano con la Yalilé Loaiza. Ella es una periodista de Infobae, que es un medio internacional. Y la verdad es que yo me puse a hacer una investigación en internet sobre el proceso de las bandas delincuenciales en Ecuador. Porque, claro, hemos hablado mucho sobre cómo es que Ronnie Aliaga, que era parte de los Latin Kings, por ejemplo, llegó a ser el brazo ejecutor en la Asamblea Nacional de todo lo que pasaba con el caso Metástasis, que fue revelado en el caso Metástasis. Es decir, era parte de la mafia de Leandro Norero y parte de la mafia de Javier Jordán, y era un Latin King. Entonces, ¿cómo es que un Latin King, orgulloso de serlo, llega a esa posición de asambleísta? Entonces empiezo a investigar y me encuentro con este poderoso artículo que tiene la Yalilé Loaiza. Justamente está en pantalla, ustedes lo están viendo ahora. Pueden revisarlo en www.infobae.com. Y tuvimos este podcast, dura 1 hora, es parte de nuestro segmento Habla Serio en el portal periodismodeinvestigación.com. Y fue muy interesante la conversa. Como lo primero que conversamos es que a partir del 2007 se inicia este proceso de legalización de las bandas, en el cual hay 2 discursos. El primero, que fue una iniciativa ciudadana, y el segundo, que fue una iniciativa de partido. Pero en cualquiera de las 2 situaciones, ¿cuál era el objetivo real de esta legalización de bandas? Fue un proceso de abandono realmente. Lo que hicieron fue darles, como decía mi marido, les pusieron a la altura de los Boy Scouts a las bandas delincuenciales. Les hicieron legales y les pusieron ahí, tas con los Boy Scouts, cuando realmente no hubo un proceso de seguimiento, no hubo un proceso de acompañamiento, de ver quiénes y cómo era realmente la reinserción de esta gente. Y como se puede ver en la práctica, muchos de las personas que fueron, según el correísmo, reinsertadas en una política que parece bella, o sea, bella y populista, ¿no? Como qué bonito reinsertar a los jóvenes que han tenido un mal camino, qué bonito. Pero realmente lo que pasó es que fue un argumento clientelar. Así engordaron las filas del movimiento Alianza País. Y luego pudimos ver, por ejemplo, en las manifestaciones, marchas y contramarchas,
estos personajes identificados con nombre y apellido por las bandas delincuenciales a la cabeza de las marchas y contramarchas del correísmo. Entonces realmente pues la charla con Yalilé es una charla que no se la pueden perder. Está en nuestro canal de YouTube y también está en nuestras redes sociales en www.periodismodeinvestigacion.com. Está realmente caliente este podcast de la legalización de bandas delincuenciales. Más de 300 personas engordaron las filas del correísmo en aquel entonces, convirtiéndose así en la fuerza de choque del correísmo en todas las manifestaciones que el pueblo quería dar legítimamente, ¿no? Una de las consecuencias. Y bueno, los procesos de pacificación bien llevados están correctos y son la solución a muchos problemas. En el podcast que tuvimos en días anteriores también nos contaba Santos de Colombia, nos decía que ellos vivieron este proceso de pacificación, pero una cosa es que se pueda reinsertar a la sociedad y otra cosa es que se les dé puestos, o sea, eran parte de la función pública y llegaron a ser incluso asambleístas, vocales del CAL, que en algún momento pensaron llegar a la vicepresidencia o presidencia de la Asamblea Nacional, sin haber pasado las pruebas suficientes, ¿no? Por ahí dice un dicho de mi pueblo, ¿no? Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y creo que por ahí fue lo que pasó con estos personajes que llegaron a ocupar cargos, pues vimos que hasta el final estuvieron torcidos. Por ahí algunos tienen también una foto y son parte de los tetas. Entonces completito está el... Tremendo también porque lo que dices, aunque es muy triste pensar que no hay posibilidades de recuperación y de reinserción, hay dos elementos que prueban tristemente lo que estás diciendo. Y el primero es que, por ejemplo, justo lo mostrábamos ahí, nuestro querido Merchansiki estaba mostrándonos en producción unas imágenes de los Latin Kings, y una de esas vi una y por eso me acordé. Está ahí King Majestic. Uno de estos King Majestic fue parte del proceso de reinserción y él, por ejemplo, era parte de esta pequeña parte que fue dado un seguimiento. Había un convenio con la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, en Quito, y tenían una escuela de gastronomía. Y este man estaba ahí con sus hermanos de esta cosa que además luego se llamaba como Asociación de Reyes y Reinas Latinos. Claro, tremendo nombre. Y pues les digo, ahí estás con los pobres Boy Scouts. Y entonces estos manes estaban en esta escuela de gastronomía y asistían y todo bien. Y luego de unos años, este chico es asesinado en formato sicariato por deudas y cosas y venganzas de mafias. Entonces, ¿qué significa? Que nunca pudieron salir realmente de ese círculo de sangre. Siempre estuvieron ahí metidos. Porque no fue un proceso de pacificación bien llevado, o sea, necesita un tiempo, como dice su palabra, un proceso, necesita rehabilitación, necesita una reinserción a la sociedad y no directamente ponerles en puestos con tanto poder, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas, creo yo, que complicó este proceso y nos da las consecuencias que hoy tenemos. Pienso también que es importante que la gente vaya teniendo esto claro y creando una memoria crítica para poder saber cuando las cosas se están dando bien y poder decir alto cuando las cosas no se están haciendo bien. Porque nuevamente yo no me voy a cansar de decirles, el pueblo somos los mandantes. Los políticos, los que toman esas decisiones, son nuestros empleados. Y cuando nuestros empleados no hacen lo que nosotros queremos, tenemos que corregirles, llamarles la atención, un memo, y si no obedecen, sacarles nomás. Claro, no, tremendo. También dentro de este artículo hicimos un análisis muy chévere porque no sé si ustedes han visto, pero como los correístas son expertos en trastocar la información para siempre salir ellos ganadores de cualquier batalla. Y entonces he visto últimamente que el prófugo saca datos y dice como, pero si el BID mismo dice que el Ecuador ha sido como que en el tiempo de Correa es cuando más se disminuyeron los homicidios, y como saca un artículo del BID
a relucir y todo el tiempo lo saca y lo vuelve a sacar y lo vuelve a sacar. Entonces yo me pongo a buscar el artículo del BID. Entro al artículo del BID y lo primero que dice el BID es: el BID no se responsabiliza por las opciones, por las informaciones vertidas en este documento, es propiedad exclusiva de sus autores. Entonces, primero el BID lavándose las manos de ese artículo. Segundo, cuando la Yalilé le pregunto sobre el artículo, ella me dice algo. Me dice, además Yalilé es profesora de periodismo de investigación, es una mujer muy capacitada, y ella me dice, es interesante porque en ese artículo lo que se recoge para hacer esa investigación es más o menos el testimonio de unas 60 personas que eran parte del proceso de rehabilitación. Entonces hay como un sesgo en la información de ese producto. O sea, es como que yo te pregunte a ti, Carmita, ¿cómo está tu casa? Tú me vas a decir que todo está bien, me vas a contar lo mejor, me vas a decir lo más chévere. No me vas a decir los problemas que hubo, no me vas a decir todas las cosas que estuvieron mal dentro del proceso. Entonces, justamente Yalilé decía que ese es un documento que se usa de maneras tergiversadas. Les invito a todos y a todas a que no se queden con la información que les damos aquí, sino vaya, busque, investigue, revise, éntrese a la web del BID y busque esta información que le estamos dando. Si no, masticadito, vaya a nuestro podcast, escuche lo que tenemos ahí, y hay un análisis muy poderoso en la web de Infobae. Buenísimo, mi querida gente del caos. Pienso que es importante que vayamos creando, como digo, esta historia, porque las personas que no tenemos esa capacidad, luego simplemente volvemos a repetirla, ¿no? Y no las cosas buenas, sino las malas, que sería el problema. Justamente, si no tenemos memoria, entonces no podemos tomar la responsabilidad de nuestro propio destino. Frase ahí de Galeano, que la hemos parafraseado algunas veces. Pero bueno, este era como el tema de la legalización de bandas. Pienso que pues me encantó hacer el podcast. Le mando un beso a la Yalilé Loaiza, que además fue muy chévere poder sentarnos a hablar entre mujeres de temas tan pesados como la seguridad, y darnos cuenta que éramos dos periodistas mujeres jóvenes hablando de esos temas. Así que un abrazo enorme para ella, sin desmerecer el trabajo de los colegas varones, pero qué bonito poder tener estos espacios de mujeres. Y sobre todo yo pienso que esto es importante que conozcamos, porque la seguridad es algo que antes no lo valorábamos como hoy valoramos, ¿no? Vemos lo terrible que es tener que estar encerrados en nuestras casas sin la libertad de salir a la tienda, sin la libertad de mandarles a nuestros hijos a la escuela porque pueden poner una bomba, porque hay amenazas, por todo lo que vivimos. Entonces, cuando nosotros perdemos las cosas es cuando más las valoramos. Perdimos la libertad gracias a la seguridad. Entonces, si nos vamos hacia atrás, vemos que nada es de la noche a la mañana, todo es un camino recorrido, y ahorita lo que se ve simplemente son las consecuencias de las acciones anteriores. Justamente, mi querida Dama Escarlata. Y parte de esta misma lógica que tenemos de olvidarnos del pasado, de olvidarnos de dónde venimos, vamos a tomar un poquito este tema que ya los veníamos anunciando, de las reformas al COIP. Les invito también a que revisen la última nota que subimos, que se llama Impunidad a la Carta. Justamente ahí está en pantalla. Gracias, mi querido Merchansiki. Primero, ahí yo quiero darles la génesis. ¿Cuál es el inicio? Miren, y para saber que siempre estuvimos en el buen camino, como decimos, el primer podcast que se hizo en periodismo de investigación dentro del segmento Esto ya lo dijo Villavicencio, se llamaba Pacto de Gobernabilidad o Pacto de Impunidad. Aquí está la génesis de lo que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque cuando se repartieron las comisiones de la Asamblea Nacional pro gobernabilidad, ¿no es cierto? Recordamos el pacto ADN, Partido Social Cristiano y correísmo. Así fue el pacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se dividieron las comisiones? Todas las comisiones relacionadas con temas de justicia las tomaron el correísmo, y todas las comisiones relacionadas con el tema económico las tomó el presidente Noboa. ¿Para qué? Para que las comisiones de régimen económico puedan tramitar fácilmente sus leyes y mandarlas al pleno masticaditas, y las comisiones que están tratando las reformas legales hagan lo propio. Ahora, ¿qué son las comisiones de la Asamblea Nacional?
porque nosotros estamos siempre, digo, ocupados en trabajar y en tratar de sobrevivir cada uno de los días, porque ya en este país cada vez vivimos menos, ahora sobrevivimos. Entonces, en ese trajín es difícil entender, ¿no? Y no tenemos el tiempo como para sentarnos a ver qué hacen las comisiones. Pues yo les digo, como cuando estábamos en el colegio y nos mandaban a hacer un trabajo, simplemente decían, está formado por 4 integrantes. Entonces, verás, tú lees esto, tú lees del otro, tú lees del otro, y luego me cuentas qué dice ahí, y de ahí formamos un chévere trabajo. Ese era el espíritu, ¿no? En el colegio, en el mejor de los casos. Las comisiones hacen lo mismo. Entonces, las comisiones de régimen económico reciben los proyectos que manda el presidente o que son iniciativa de los propios legisladores, los reciben, los debaten, los tramitan, generan un informe, votan ese informe dentro de la comisión y de ahí pasa masticadito al Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí en el Pleno se da el último debate para ver si es que se aprueba o no se aprueba. Pero ¿qué tan importante es la comisión? Si bien el informe que genera la comisión no es vinculante, es decir, no es obligación que porque dijimos que esto está bien, todo el pleno tiene que decir que esto está bien. No, no es vinculante, pero sí induce a que el pleno vote como la comisión discutió, es decir, las reformas al COIP, las 38 reformas, en primer lugar les pusieron en un solo paquete. Primera cosa, que pensaron que no nos dimos cuenta, ¿no? Pero sí lo advertimos porque eso lo hablamos en un momento, querían licuar y hacer un Frankenstein ahí con las reformas al COIP. Y queriendo meternos gato por liebre, como se dice en el argot popular, ¿no? Entonces, primera cosa, primera vista de cara que quisieron hacer hacia los ecuatorianos. Vamos a unir todos, ¿para qué? Para tratar una sola. Y claro, yo que soy tan digno, aquí de las 39 hay 2 que sí le convienen a este país, por esas 2 voy a votar que sí. Pero por debajo están todas las que no le convienen al país, que son las que vamos a tratar a continuación. Entonces ahora sí, clarito, ¿cuál es la génesis? La génesis se dio luego del pacto de gobernabilidad o pacto de impunidad, como lo llamamos nosotros, en la Asamblea Nacional. Y después de este pacto se repartieron las comisiones hacen lo que quieren y mandan al pleno. Pero, aquí viene el pero, no, el periodismo de investigación. Analistas, expertos, académicos y bancadas de la Asamblea Nacional revelaron lo que se venía debajo, metidito, ahí escondido en las letras chiquitas, en las que nadie lee, de este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué es lo más grave que hay en esto? Porque pienso que vamos a tocar uno que es muy importante, que a pesar de que ya tenemos alerta de lo perjudicial que puede ser esta reforma, lo proponen ahí. Hay otras también, hay otras que están ahí agachaditas en las letras pequeñas. Entonces, la primera reforma que a nosotros nos llama tanto la atención es la revelación de investigaciones previas. ¿Qué quiere decir esto? Hay investigaciones que son confidenciales, que son privadas, y resulta que ahora los señores asambleístas quieren conocerlas y quieren que conozca también otras instituciones políticas. Es decir, están haciendo aquí un champú y no están respetando la independencia de las funciones, que además está en la Carta Magna, que es la Constitución. Entonces, como dice por ahí un asambleísta, quieren con una norma inferior reformar la Carta Magna, que es la Constitución. Es decir, en el lugar en donde se fabrican las leyes, quieren violar las leyes. La Asamblea son, pues siempre han sido así estos bandidos. Antes de seguir, porque qué bestia, tenemos tanto que decir de esto, quiero mandar los saluditos que están por aquí. Buenas tardes, dice Geo Reino, Robert Cajamarca, saludos. Por ahí dice, buenas tardes, saluditos desde Minneapolis, Minnesota, feliz domingo. Ahí te hablan Correa, dice. Alguien le dice payaso. Está ahí. Qué buena rola para un remix. Saludos, excelente programa. Saludos, rebeldes de Escarcha, que viva Correa por siempre, pero en Bélgica, dice. Familia bonita, buenas noches. Y dice, ¿qué sentirá el escarchista de estar ahora detrás de las cámaras? Ya nos va a contestar también. Y por acá otro saludito también. Dice, buenas tardes, chicas. Siempre innovando en el periodismo. Un saludo desde Quito. Qué bonita la gente que se conecta y que está con nosotros programa tras
programa. Estamos analizando justamente cómo fue el proceso de recule. ¿Cómo fue que recularon de las reformas al COIP? Gracias al trabajo en conjunto de la ciudadanía, del periodismo, de la fiscalía, la academia. Y de la academia, por supuesto. Ahí fue muy bacán. La verdad es que en ese momento, el día antes de que se acabe el feriado de carnaval, nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y hicimos nuestra nota, la sacamos lo más rápido posible y luego empezamos a ver cómo otros medios tomaban de nuestra nota también, replicando. Estaba también nuestro amigo querido José Chalco ahí hablando del tema, luego la fiscalía, bueno, todo tremendo. En nuestra nota también el asambleísta Peñafiel, que pues amablemente respondió a unas preguntitas para nuestra nota, y nos bajamos de esa reforma al COIP. Y yo le preguntaba a alguien, le decía, bueno, ¿y por qué al final no solo perdieron y dejaron ahí votado? Y alguien me decía, es que Kronfle nunca quiere perder. Y de eso vamos a conversar también con Galo Cárdenas, que está ya llegando a las instalaciones de la 96.1, mi querida Dama Escarlata. Claro que sí, entonces como el tiempo siempre está en contra de nosotros en el aire, entonces vamos a tocar rapidísimo cuáles son estas reformas que estaban ahí metidas, es decir, cuál era el gato por liebre que nos estaban pasando, ¿no? Primero, revelación de investigaciones previas. ¿Qué quiere decir? Que tengan acceso diferentes instituciones políticas del Estado a la investigación previa. Yo me pregunto, a ver, si siendo todavía reservadas las investigaciones, tenemos campaneros que en Twitter alertaron y se fugaron del operativo Metástasis, algunas personas que hasta hoy no han sido capturados, imagínense lo que sería retirando la confidencialidad de la reserva de estas investigaciones. Entonces, ¿a quién quieren favorecer? ¿En qué me favorece a mí como pueblo? ¿En qué te favorece a ti, querido oyente, que retiren las reservas? ¿Crees que a ti te van a dar información? No. Esto es para los que están acá arriba. Esto es para que entre ellos se echen aguas y puedan salir huyendo, porque nosotros no podemos salir, pero ni al cantón más cercano muchas veces, ¿no? Entonces ahí está, no nos sirve. A los ecuatorianos eso no nos ayuda en nada y no deberíamos apoyar. Y peor, tampoco va a ayudar a la justicia. O sea, tampoco va a servirle a la justicia. Digamos que al ciudadano de a pie, pues no le sirve, pero tampoco le sirve a la justicia. ¿A quién le sirve? A la impunidad. Eso es lo que pretenden y por eso lo llamamos el impunidad a la carta, las reformas al COIP, ¿no? Segunda, revisión de sentencias ejecutoriadas donde la Corte Internacional de Derechos Humanos o Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos en el debido proceso en sentencias condenatorias. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos la capacidad como país para poder hacer que nuestras sentencias sean válidas y que necesitamos de un organismo internacional que venga a decir que necesita un recurso más de revisión, que puede interponer un recurso más de revisión. Y lo peor de todo, o sea, tanto cinismo, tanto descaro, que antes era no. Los derechos humanos hasta ahí, no, los organismos internacionales hasta acá, porque nosotros lo que tenemos es independencia y la nación independiente, la República del Ecuador. Eso era lo que decían. Y hoy quieren que vengan organismos internacionales a ponerle la mano a nuestra justicia. Eso es lo que están queriendo. ¿Por qué? Porque tendrán sus tentáculos bien metidos hacia esos organismos internacionales. Justamente, y algo que es para ponerle la cereza al pastel, es que, y la pueden revisar en nuestra nota, justamente hace un tiempito, Andrés Arauz ponía en su cuenta de Twitter justamente que eso es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es revisar la sentencia del caso Sobornos de Correa para que pueda ser el candidato 2025. Parece lo mismo. Claro, o sea, yo digo, en todo caso no adviertas de tu propio chanchullo, pues pana, ahí ustedes están viendo, no sé por qué se ha recortado, pero ahí está el tweet. Usted puede entrar a ese tweet y ver, ahí dice clarito. Entonces realmente es como ellos tienen esta estrategia de a través de la legalidad meter su chanchullo. Y la final de eso es que, pues esto voy a leer porque era tremendo. Dice:
Esta sería la puerta para traer al prófugo Correa y restituirle sus derechos políticos. Porque hay un parrafito que además no encontramos en la primera, sino en la segunda leída, en la que solo faltaba nombre y apellido de dedicatoria ahí, con corazones, con infinito amor. Con el color verde. ¡Qué bestia! Manos y corazones. Pues sin querer queriendo. Uñas largas y corazones Pues sin ardientes. querer queriendo. No, manos limpias y corazones ardientes. Bueno, tremendo estuvo. Realmente me parece que hasta ahí fue una cosa tenaz. Y toda la corta semana que tuvimos fue una semana de este impacto. Pero mira, mi querida gente del caos, hay un par de cosas más que están metidas ahí. Tenemos las instituciones que le han devuelto la paz a este país, militares y policías, ¿no es cierto? Están del lado de los buenos, del lado de los ecuatorianos, de esas dos instituciones que se las han jugado los buenos elementos, ¿no? Y pretenden, luego de que votaron a favor de que los militares salgan a las calles a defendernos, porque votaron en la asamblea, aunque no se necesitaba la aprobación de ellos, el presidente Noboa les pidió respaldo y ellos le dieron el respaldo político. Y ahora proponen endurecer en 1/3 las penas a militares y policías en el supuesto, en la supuesta extralimitación de la fuerza. Entonces, señores, ¿de qué lado están ustedes? ¿De los buenos o de los malos? ¿Qué pretendemos? Como decía poner José miedo Chanco, de nuevamente. las bandas y bandidos. Ahí estaba de lado esas reformas al COI. Entonces miren el daño y el retroceso que nos están haciendo. Por eso fue que hicieron un bonito bloque ahí tapadito con lo más bonito por dentro y ahí toda la basura metida lo más bonito por fuera, perdón, y toda la basura metida adentro como un regalito para que se pasen. Pero bueno, aquí está, se les cayó el juego, señores, y vamos a seguir informando para que la gente también entienda la importancia. Y en el segmento de los consejos que nadie me los ha pedido, 2, primero, nunca se duerman de lo que hacen los políticos en el feriado y en el fin de semana. Y segunda cosa, estemos pilas cuando les digamos que hay un pacto y que no es de gobernabilidad, sino de impunidad. Abramos los ojos, porque cuando el río suena, piedras trae. Yo tengo un consejo más que nadie me ha pedido. Cuando usted vea que un correísta está votando facilito que si una ley es que algo trae. Ese es mi consejo, pilas ahí. Bueno, ahora vamos a ver el video de la nota justamente de nuestro segmento. Te lo cuento en 1 minuto. Un beso gigante a la Tami. Excelente trabajo haciendo contenidos de resumen para que nuestra gente pueda disfrutar en apenas 1 minutito del resumen de esta nota. Así que vamos a ver este videito. Disposición general de esta misma reforma se señala en situaciones de violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten a la libertad individual o los derechos políticos y de participación. Se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados. Atención, esta sería la puerta para atraer al prófugo Correa y restituirle sus derechos políticos a través de la revisión del caso Sobornos, como ya lo había anticipado su coideario Andrés Arauz. 2 reformas al Código Orgánico Integral Penal propuestas por la Comisión de Justicia, presididas por la RC5 y apoyadas por los comisionados del PSC, está generando un gran debate en Ecuador. ¿Qué está en juego? Te lo cuento en 1 minuto. 1. Revelación de investigaciones previas. ¿Se comprometerá la confidencialidad tan necesaria en los procesos judiciales? 2. Revisión de sentencias ejecutoriadas, donde la CIDH o Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos en el debido proceso en sentencias condenatorias. Con esto, ¿se abre la puerta a la impunidad? En un extracto de la disposición general de esta misma reforma se señala, en situaciones de violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten a la libertad individual o los derechos políticos y de participación. Se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados. Atención, esta sería la puerta para atraer al prófugo Correa y restituirle sus derechos políticos a través de la revisión del caso Sobornos, como ya lo había anticipado su coideario Andrés Arauz. Expertos y legisladores están alerta, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para el sistema judicial. Se argumenta que estas reformas podrían politizar la justicia y debilitar la efectividad del sistema legal. Una suerte de impunidad a la carta. Además, la Fiscalía advierte que estas medidas entran en conflicto con la Constitución, ya que esta le confiere la exclusiva acción penal pública. Además, plantea riesgos para la eficacia en investigaciones y operativos al exigir la entrega de información reservada. No te pierdas los detalles en nuestro portal para entender cómo estas reformas podrían impactar a la justicia en Ecuador.
Bueno, momento de los saludos a todas las personas que nos están viendo y también a las personas que no se sienten escuchados, ¿no? Porque el 961 se ha caracterizado siempre por ser la voz de la ciudad, la voz de los que no tienen voz. Y aquí tengo un mensaje que creo que vale la pena hacerlo público. Buenas noches, estimadas amigas. Ayer le asesinaron al estilo sicariato a un compañero taxista. Y lo sentimos todo el gremio porque denunciamos a los medios de comunicación que no hay operativos en la ciudad por parte de policías y militares, de lo cual la prensa no informó, ni tampoco exige a la gobernación seguridad. Es lamentable saber que es una cortina de humo ese toque de queda. Ustedes dicen que son buenos los policías y militares. No, ellos tienen sus mega sueldos y tienen que cumplir su trabajo. Cuenca está inundado del microtráfico. Nuestro sentido pésame para los familiares por el fallecimiento de nuestro compañero Daniel Pesantes, taxista de la ciudad de Cuenca. Y bueno, sí, nuestra ciudad de Cuenca, que también era una isla de paz, hoy se ha convertido en un peligro. En menos de 48 horas han habido 2 asesinatos al estilo sicariato a estas personas que solamente salen a ganarse el pan de cada día. Nuestro sentido pésame también, y pienso que es importante que se vigile más en el toque de queda. Es realidad lo que mencionan acá, no es la primera denuncia que ha llegado hacia mí, sino son varias. Entonces, el llamado a las autoridades, a la gobernación, ¿qué estamos haciendo en los horarios de toque de queda? Y nosotros sí nos mantenemos en que hay un grupo bueno de policías, que hay un grupo bueno de militares, pero lo otro siempre tendremos claro que no es perfecta ninguna institución política al 100%. Claro, tremendo. Por aquí unos mensajitos también voy a leer. Dice, Correa volverá a seguir formando más bandas. En su gobierno organizó muchas bandas en su década. Nosotros del pueblo pensamos que era el mejor presidente, pero eso nunca fue así. Ese es el sentir de mucha gente. Por aquí también Rosita, que siempre está escuchándonos. Gracias por oírnos, aunque no le guste nuestro programa. Claro, no le gusta nuestro programa, pero nos escucha siempre. Nos dice que nos falta investigación y que Correa siempre será mi pesadilla. La verdad no me quita el sueño, el prófugo, no me quita el sueño, pero pienso que nosotros sí le quitamos del sueño a él. En todo caso, por aquí dice, el prófugo volverá, mijinas. Echen sal a la herida y sufran. Algo más, pero bueno, de aquí la misma Rosa, y esto es a lo que quería llegar porque me parece genial, y en esto totalmente de acuerdo, Rosa. Dice, Moreno, Lazo convirtieron en el narcoestado, ahora mismo está saliendo más podredumbre. Y es un análisis muy interesante. Desde el 2007 hasta el 2017, en esos 10 años, que además hubo, imagínate, más de 143 millones de dólares en contratos petroleros que tenía ese tiempo el Correato, pasaron bomba. Luego hicieron todo su chanchullo, pero luego, obviamente, ni Moreno ni Lazo pudieron hacer nada para devolverle la institucionalidad al Ecuador. Jamás crean que en este programa estamos del lado ni de Moreno ni de Lazo. Pensamos, al menos yo pienso, y mi palabra, no me parece que hicieron nada por devolverle la institucionalidad al Ecuador. Eso no significa que el prófugo no sea quien incubó en su gobierno todo esto que estamos viviendo ahora. Por ahí dice, Correa defendió a los traficantes de tierra. Quito y Guayaquil hasta en las sabatinas anunciaban narcotráfico. Así es, verdad, la ciudad está sin policías, sin militares, dice por aquí José Hidrobo también. Una cifra importantísima que tú mencionaste, 143 mil millones de dólares fue el superávit que tuvo Correa con la venta e incluso venta anticipada de nuestro petróleo. Solamente para dimensionar, esto significa 30 años del actual déficit que tiene este estado. Acuérdense, 5 mil millones de dólares más o menos es el hueco fiscal que tiene cada año. Es decir, 5 mil millones de dólares le falta al estado para salir tablas. Y ellos se gastaron 30 años de esos en un así. Un saludito también a Julio Jaramillo, gran amigo. Dice, saludos cordiales, estimada Mandita, felicitaciones, buen programa. Nosotros estamos listos para la batalla, es tiempo de valientes. Qué bonitos mensajes. Un saludo a esta comunidad que está ahí, pilas. Vamos a continuar con nuestro tema de pesca fresca, porque parte de esta misma nota es la nota que acabamos de publicar hace 10 minutos. Así que mientras escucha el podcast, entre a www.periodismodeinvestigacion.com y vea esta notita, porque realmente que se me revolvió el estómago cuando me doy cuenta
¿quién es el presidente de la Comisión de Justicia? ¿Quién es? Fernando Cedeño. Fernando Cedeño. Pero usted no sabe quién es Fernando Cedeño. Yo sí, es un asambleísta de armas tomar. Y lo decimos de armas tomar porque mató a una persona. Para que vea el nivel de asambleístas que tenemos en nuestra posilga de asamblea. Bueno, ya, y siempre hay esta parte. Sí hay asambleístas buenos, sí hay buenas intenciones, pero hay un asesino y hay un mafioso. Piu, 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 usted ya sabe. Entonces, en esta nota que hemos puesto, realmente estamos exponiendo quién es la figura de Fernando Cedeño, que además fue denunciado por Fernando Villavicencio por hacer una denuncia en contra de él con documentos falsos publicados en el portal Pepito Sánchez. Pepito de los palotes. Nada, el portal El Venezolano News, que ya además le dio de baja a la nota por la que les estamos hablando, porque obviamente era una fake news y no tenían cómo sostener este proceso. Entonces, bueno, además lo más bomba es que ahí sí me reventó el estómago y dije, tengo que hacer una nota de esto realmente. Un saludo gigante a nuestro equipo hermoso de la Fuente Periodismo de Investigación. Y es que él tiene una entrevista con Gisela Bayona ayer o antes de ayer. Y en esta entrevista él se hace el loco totalmente de responder las preguntas que le hace Gisela sobre la denuncia de Fernando y sobre ese asesinato. Se hace loco, sale precipitadamente de la entrevista, no responde. Y entonces nosotros dijimos, ok, vamos a empezar a buscar. Y empezamos a buscar y le juro que usted puede también convertirse en un periodista de investigación. No es más que entrar a las páginas oficiales, buscar una declaración juramentada, buscar en el IES, buscar en el SRI, buscar en diferentes herramientas. Usted entra y ahí encontramos que la esposa de Cedeño, el hijo de Cedeño, todos trabajando para el Correato. Pero además el hijo de Cedeño está ahí como en la lista de los que hicieron Flores, La Plata del terremoto de Manabí. Terrible, vergonzoso. Vamos a ver también algo tremendo, y es que tanto Cedeño como este asambleísta José Agualzaca, estos dos asambleístas son los cerebros lúcidos y ardientes que hicieron estas reformas al COI. Pero para que se caigan de espaldas, adivinen ya. ¿Quién es la alterna del asambleísta Agualzaca? Chan, chan, chan. Raiza Bulgarín. ¡No! Me encanta. Wow. Raiza Bulgarín era esta señorita vinculada con el narco en Colombia, Nicolás Petro, que luego, pues Gustavo Petro en un inicio dijo, no, sí, es mi hijo, pero cualquier cosa que haya hecho, ha hecho sin decirme. Luego lo andaba defendiendo y bueno, todo ahí. Pero para eso vamos a ver un video de Fernando Villavicencio contándonos un poquito quién es Raiza Bulgarín. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Marlboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto
a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a 2 personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Agente del caos, CC, in the house. Tremendas declaraciones del señor Fernando Villavicencio. Nos ha dejado tanta información valiosa y valiente ya desde sus redes sociales. Que justamente lo decía Polificción, nuestro querido Carlos Andrés Vera. Cuando usted necesite buscar información de algún mafioso, simplemente entre al timeline del Twitter de Villavicencio y va a encontrar desprendidos todas las informaciones que usted necesita de esos mafiosos, porque él los persiguió hasta el último día de su vida. Y nadie se le escapaba, ¿no? Fernando tenía una memoria tan increíble, con nombres, con fechas, con casos. Era una enciclopedia realmente. Qué bonito poder además siempre traerlo a la memoria como ese valiente que enfrentó absolutamente a todas las mafias, a las albanesas, al Jalisco Nueva Generación, absolutamente con todos se dio Fernando Villavicencio. Pero sobre todo a las mafias políticas, ¿no? Les daba duro a todos. Porque además las mafias delincuenciales están representadas en nuestro país por las mafias políticas. Qué vergüenza de país. Yo, la verdad, verán, a mí me cae mal Lenin Moreno, pero la frase que siempre me la guardo, así me la repito, es cuando el man dice, o sea, que alguien le había dicho que necesitamos un mejor presidente y él decía, lo que necesitamos es un mejor pueblo. Y de verdad, esa es nuestra responsabilidad también. ¿Qué clase de babosos elegimos para la asamblea? ¡Qué bestia! Asesinos, de todo. Seguimos con nuestra charla de quién es Fernando Cedeño. Ya está aquí sentadito con nosotros Galito. Y le vamos a presentar cómo se debe, pero todavía no. Solo mírenle que está ahí ya sentadito. Porque vamos a terminar quién es Fernando Cedeño con otro video de Villavicencio, en el que está presentando la denuncia penal en contra de Cedeño por falsificación y uso doloso de documentos públicos. Es un fraude procesal el inducir al engaño, porque eso es lo que hizo Fernando Cedeño con esta nota vacía de El Venezolano News. Así que veamos este videíto del Twitter de Fernando Villavicencio. Este ciudadano temerario, Fernando Cedeño, de armas tomar, porque este ciudadano es peligroso. Es de armas tomar, porque un día tomó un arma y mató a una persona y estuvo preso. Eso lo sabe todo el mundo. Es decir, ahora el señor Fernando Cedeño, ¿sí?, tiene que preparar su traje naranja para acompañarle a Jorge Glass. Reitero, la falsificación de documentos públicos no está protegida por inmunidad parlamentaria. El señor Cedeño tendrá que enfrentar a la justicia y responder al menos por 3 delitos, sin incluir las acciones civiles por daño moral que iniciaré en contra del bloque de UNES y de todos los implicados. Bueno, y más que el traje naranja, veo que preparó su traje de gala para la Asamblea Nacional, ¿no? Presidiendo una de las comisiones más importantes. Qué vergüenza de asambleístas que tenemos.
quiero leer un mensajito que es cuando me siento contenta. Esa parte del programa que se llama Alegría. Y yo no sé mucho de política, pero me gusta escucharles. Saludos, amigas. Justamente para eso es este programa. Para las personas que no saben mucho de política, que no les interesaba, que no estaban tan al tanto, pero que hoy, escuchando esto de la forma más sencilla, vayamos entendiendo y tomando mejores decisiones. Por aquí también voy a leer una cosita que dice: Fernando hubiera sido un buen presidente, que en paz descanse. Y por acá dice que Fernando extorsionador a las bandas. ¿Por qué no abren el celular? Ahí van a encontrar los florindos, no quieren saber. Esas típicas palabras, así, Pillo Vicencio, florindos, ya sabemos que son esos adoctrinados borreguitos. Así que saludos, señor Carlos Cáceres. Y ahora sí, tenemos con nosotros la presencia de Galo Cárdenas. Ya le presentamos, Galito. Le cuento que ya le contamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos acompaña hoy día usted no solamente para hablar de temas legales, sino también porque usted entiende la magnitud de la política, ¿no? Entender esto en un solo conjunto es lo importante y tratar de explicarles a los amigos que nos escuchan el día de hoy es lo mejor. Qué bacán, bienvenido, Galito. Siempre este es tu hogar, donde estemos nosotros es tu hogar, así que bienvenido, amigo, a este programa. Saluda a tu hinchada. Amandita, Dios te pague. Igual, Carmita, que gusto estar con mujeres tan guapas y tan inteligentes, sobre todo inteligente, y en este estudio hermoso, así que le felicito acá a Merchansiki, como le dicen, porque realmente está muy lindo el estudio y para mí es un placer y un honor estar sentado con ustedes, así que a las órdenes. ¡Qué belleza! Oye, ¿qué piensas de ese video que papi le dice al man que es de armas tomar? ¿Qué piensas de este personaje, Fernando Cedeño? A ver, primero quiero que Fernando Villavicencio era un personaje tan lúcido que hablaba de cosas tan importantes de una forma tan sencilla que hacía que todos entendamos. Y aquí decirle justamente de armas tomar, ¿no es cierto? Y era literal. Aquí ya no era solamente figurado, sino literal, porque el señor estuvo preso. O sea, ¿y cómo puede ser posible que un expresidiario dirija, es el presidente de la Comisión de Justicia? O sea, una cosa de locos. O sea, te juro que parece que estamos en el The Truman Show o alguna cosa así. Realmente, rarísima. Sí, una cosa de locos. Yo creo que Jim Carrey se hubiera vuelto loco aquí porque nos está pasando algo tremendo. Y lo que decías tú y Carmita, ¿qué clase de políticos, qué clase de personas, tú decías, de babosos ponemos en la asamblea? Yo creo que luego mi mami tenemos que ser bastante inteligentes y sobre todo yo creo que este tipo de programas nos ayuda a entender mejor la política y acercarla, porque mientras más la alejemos, eso nos pasa. La gente que no debe estar dirigiendo a nuestro país va a dirigir nuestro país y va a dirigir nuestro destino, nuestro futuro. Entonces es importante que sepamos por quién votar, que sepamos a quién le ponemos demandantes, es decir, de nuestros empleados. Yo uso lo que decía Carmita hace un rato, que venía en el carro y le escuchaba. Ella decía: si un empleado nuestro, ¿no es cierto?, que es empleado nuestro porque le pagamos el sueldo, así son nuestros asambleístas, les pagamos el sueldo, todos los ecuatorianos, no está funcionando y no hace lo que yo le pido, pues primero, ¿no es cierto?, primero comienzo a decirle: oiga, aquí tiene un memo, aquí tiene una multa, y luego voy por un visto bueno, y por último, si no mismo, le despido. ¿No es cierto? Tenemos esa facultad. Tenemos los ecuatorianos esa facultad también de decirle a los asambleístas, a nuestro alcalde, a nuestros concejales: oiga, un ratito, yo le elegí para que haga esto, no para que haga lo que le da la gana, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que esa segunda parte de la democracia, porque la primera es ir a votar, ¿no es cierto? Pero esa es la menos importante. Y justo aquí te interrumpo porque dice Rosy Campoverde: el pueblo no les elegimos, fue el CNE el causante de que estén en el poder todos estos correístas. Bueno, en el caso de la asambleísta Palacios, de verdad, así fue, porque se eligió a otras personas de asambleístas para los representantes de los migrantes en Estados Unidos, y ahí hubo chanfaina, así es, chanfaina electoral. Y realmente salió la señora Palacios, y ahí están las consecuencias, ¿no? Que todos vemos con estupor lo que la señora hace, y que no es merecedora, por supuesto, del respeto que tiene que tener un asambleísta con todos los ecuatorianos, no solamente con una ministra, sino con todos nosotros, ¿no? Mira, voy a leer este otro comentario y además luego ¿cómo vamos a complementar? Nos ponen por ahí: rebelde sin pausa. El sistema está diseñado... Ay, se me fue. El sistema está diseñado para que el poder sea para someter al pueblo a su antojo y gusto, y el 99% de los políticos valen caca. Y yo para esto tengo un lindo poema de La dictadura del poetariado, del poeta Marco Vinicio Poveda. Él también está en Las Estrellas
tomándose un cafecito ahí con mi papi. Filosofando. Y dice, ellos tienen cabeza, pero no tienen cerebro. Ellos tienen cerebro, pero no inteligencia. Tienen inteligencia, pero no saben en qué utilizarla. Saben en qué utilizarla. Utilizan su inteligencia para explotar al hombre y la mujer. Por eso hay que volarles la cabeza. Duro. Chan. Pero Así es este poeta, la verdad me encanta por eso. Hoy también vamos a leer otro despuesito, pero es parte de nuestro segmento cultural. Seguimos con nuestro galito, ya le dije nuestro. Muchas gracias. Yo con gusto. Sí. Por aquí dice alguien, el mismo pana Cáceres. A Don Villa en el gobierno del Mashi no le mataron, mejor en el gobierno del Ratalazo le mataron, y eso que defendió a capa y espada al Ratalazo, ja. Vea, señor, yo pienso que usted está ahí como un poco confundido, pero está bien, vivimos en un país en el que le permitimos pensar como usted quiera, borreguín, pero no pasa nada, usted puede elegir ser como usted quiera, no como cuando su presidente era presidente y alguien opinaba distinto y lo metían a la cárcel. O sea, así no. O lo demandaban por una suma millonaria de dinero. Pero bueno, tenemos otros oyentes que están disfrutando el programa y nos dicen, y lo peor es que nadie hace nada por los inmigrantes. Acá es que todo está podrido por el correísmo. Piensen muy, muy bien que el correísmo fue lo peor que nos pasó. Y no lo digo yo. Dice nuestro querido oyente Paul Cárdenas, que es un migrante, nos escucha desde Estados Unidos. Un saludo a toda esa comunidad migrante que todos los domingos se conectan y están pendientes de nuestro programa. Gracias. Muy bacán. Y bueno, yo parte de las cosas que quería conversar con el Galo tiene que ver con analizar un poco en general cómo ha sido esta estrategia que ha tenido el correísmo para, a través de la legalidad, de la Constitución, de las leyes, hacer espacios y huecos legales para hacer justamente sus chanfainas. Voy a dar un ejemplo sencillo, que fue muy chévere, de algo que entendí, que leí en la nota que sacamos sobre Nielsen Arias, que además va rebasando todos los récords de nuestra página web. Y decía que la razón por la que se pudieron hacer estos negocios truchos, que no eran, porque claro, los correístas decían que el socialismo del siglo XXI era una cosa así de la patria y el amor a la patria, bla, bla, bla. Parte de eso era decir que tenían que unir solamente empresas de país con país, es decir, las empresas petroleras ecuatorianas con las empresas petroleras de otros países, por ejemplo, Petrochina o Petro-Tailandia. Pero ¿qué pasaba? Había este huequito de libre destino en el momento de entregar los barriles de petróleo. Y a través de ese huequito legal, los traders fueron los que se enriquecieron en $4 por barril durante tantos años. Incluso Nielsen Arias siguió recibiendo sobornos hasta el 2019 por esos mismos negocios. De esos 143 mil millones de dólares que hablamos que habían en esos contratos, de esos, $4 por barril se llevaban estos delincuentes. Pero era una estrategia legal. Entonces justamente estamos aquí con nuestro abogado de confianza porque queremos preguntarle ¿por qué no? ¿Cómo es que nos hacen esto todo el tiempo? Gato por liebre, no hay nadie que revise esto antes. ¿Qué pasa? Amanda, hay un dicho que creo que no solamente es de abogados, sino de todo el mundo, que dice: echa la ley, echa la trampa. Y claro, todo depende de dónde nace, ¿no? Y lamentablemente nace de la Asamblea. Constitucionalmente, ¿no es cierto? Por orden constitucional, nuestra ley suprema, la ley tiene que ser hecha por asambleístas, ¿no es cierto? Ellos son los que cocinan y preparan la chaufaina en algunos casos, o en algunos casos también un filet mignon, dependiendo de quién la prepare, claro, ¿no es cierto? De quién sea el chef y de dónde venga la receta. Porque hay recetas, por ejemplo, la receta del arroz verde y todo, tú recordarás de dónde viene esa receta, ¿no? Ahora, sí, realmente lo que tú decías al iniciar el programa, Amanda, algo interesante, ¿no? Nos quisieron hacer el carnavalazo, el miércoles de ceniza, ¿no? Nos dimos cuenta, mucha gente alertados, y ahí quisiera a ti después preguntarte de dónde, cómo, quién lo alertó, ¿no es cierto? Porque lamentablemente cuando se dio el pacto de la impunidad, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, cuando pactaron para gobernar tanto los
aliados de los socialcristianos, Revolución Ciudadana y ADN, lamentablemente, ¿no es cierto?, pensando tal vez en buena fe de que iba a haber gobernabilidad y que le iban a permitir al presidente en el año y medio hacer algo. Esperemos de que así todavía sea. Se llegó a un acuerdo supuesto, ¿no es cierto?, de que cuando el señor presidente presente las leyes, pues los demás partidos lo iban a apoyar, a ser mayoría y así puedan pasar, ¿no es cierto? Leyes económicas, laborales, urgentes, etcétera, lo que necesitaba el país. Pero vimos que no fue así y lamentablemente el correísmo se tomó las principales comisiones de la Asamblea Nacional: la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia. Y en esta Comisión de Justicia le puso a un caballero, como decíamos, expresidiario, y ahí, ¿no es cierto?, con el respaldo social cristiano y con el respaldo, lamentablemente, de ADN, pasaron ya en primer debate como si no se dieran cuenta, ¿no es cierto?, entre gallos de medianoche, a segundo debate, es decir, ya al pleno, para que la Asamblea pueda decidir dos reformas, sobre todo estas dos que me parecen fundamentales, porque son, primero, una barra basada, muchísimas gracias, jurídica. Y la primera, quitarle, ¿no es cierto?, a la reserva de la primera fase de la investigación fiscal. La primera fase de la investigación fiscal es realmente importantísima. ¿Por qué? Porque es ahí donde el fiscal, ¿no es cierto?, cuando hay una denuncia, el fiscal es quien investiga y coge pruebas de un lado, de otro, hace allanamientos, coge computadores, teléfonos, versiones y arma, ¿no es cierto?, toda la estrategia para decir si hay un delito o no hay un delito. Pero esta fase tiene que ser reservada, porque si no es reservada, la gente se nos va, ¿no es cierto? Los culpables huyen, se van a esconder pruebas, se van a destruir celulares, se van a destruir computadoras, discos duros. Están por ahí todo el tiempo. Y ¿no es cierto? Y ahora imagínense lo que quieren poner ahí, que esta etapa reservada de la investigación fiscal no sea tan reservada y que la Asamblea, imagínense que la Asamblea, los asambleístas, cualquiera de ellos pueda solicitar información y la Fiscalía tenga que entregarle. Imagínense lo que puede pasar. O sea, yo me imagino, porque es un papelón vergonzoso la comisión que investiga el ámbito político del asesinato de mi papá. Entonces imagínense, si ellos son los que investigan, o sea, estamos en la posilga realmente. Entonces, aparte de eso, imagínense esta situación, quitarle autonomía a la Fiscalía. Yo creo que hay que distinguir algo importante. Para que exista realmente democracia en un país deben haber pesos y contrapesos. ¿Qué son estos pesos y contrapesos? Que los poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y el poder judicial, tienen que tener independencia el uno del otro y controlarse entre ellos. Por eso se habla de pesos y contrapesos, porque si no se controlan entre ellos, justamente vamos a vivir una dictadura total, ¿no es cierto? Y eso es lo que justamente quieren hacerle, quitarle a esta institución independiente que es la Fiscalía todo ese poder de poder, valga la redundancia, investigar. Y así, yo no estoy aquí frente a un juez, por lo tanto puedo hablar de forma sencilla para que todos nos entiendan. Decir que el fiscal les tiene que entregar información a cualquier asambleísta de cualquier delito, ¿qué es lo que pasaría? Pues enseguida los culpables huirían, las pruebas se destruirían y el fiscal no podría armar su caso. Así de simple. Y hablemos en general, ¿no es cierto? Claro que ellos tienen su agenda de impunidad, ¿no es cierto? Y esta agenda de impunidad está claramente determinada, tiene una meta. ¿Y cuál es la meta? Que vuelva Rafael Correa. Así de simple, hay que ser muy claros en esto. Pero justamente, ¿qué pasaría? Pues no solamente con el tema de Rafael Correa o de los políticos que han sido sancionados y han sido sentenciados, con cualquier investigación. Alguien tiene un amigo asambleísta y le dice, oiga, pidiendo información porque la Fiscalía me está investigando para ver por dónde están, si están tibios o calientes. Y el asambleísta diría, oye, cuidado, huye del país, destruye esta prueba, están calientes porque están yendo a allanar tu casa el día de mañana, así que ándate de aquí. Lo que ya ha venido pasando en algunos casos. Entonces, esa primera reforma, una locura y una aberración jurídica. No podemos permitirla. Pero algo que me parece tremendo es que el correísmo está acostumbrado, por ejemplo, desde el populismo, a decirnos, es que esta ley es súper chévere porque estamos aquí haciendo penas más duras y quitando los beneficios penitenciarios, y la gente dice, ah, qué chévere, está bueno eso para combatir la inseguridad. Pero el gato por liebre está porque eso no es realmente lo que les importa, si su agenda es de impunidad. Esa es la parte que te prometo que
O sea, ya va más, me parece que son demasiado descarados, demasiado sinvergüenzas. Es que lamentablemente son cínicos y sinvergüenzas, mi querida Amanda, pero el problema es de que a la mayoría de la gente no le importa. O si le importa, ¿no es cierto? No entiende lo que están haciendo. Y aquí, claro, aprovechan feriados, aprovechan tal vez algún problema del país. ¿Para qué? Calladitos, entre gallos de medianoche, meter estas reformas. La segunda es realmente más descarada todavía. Porque la segunda... Galito, antes de aquí hagamos una pausa. Queremos dar armas a los campaneros. Queremos legalizar a los campaneros, en otras palabras. Exactamente. Es decir, que se avise por dónde va la investigación. ¿Pueden creer? O sea, ¿y qué riesgo correrían los fiscales? Porque ya tenemos fiscales asesinados, tenemos secretarios de fiscales asesinados, tuvimos Contraloría incendiada. ¿Qué riesgo correrían nuestras instituciones que imparten justicia y los fiscales que están en el lado derecho? Totalmente. Primero, un riesgo a su vida enorme. Segundo, que no podrían armar un caso. Es decir, no tendrían pruebas para armar un caso. Claro, les destruirían. ¿Con cuántos fiscales honestos nos vamos a quedar? Uy, no sé. Yo creo que muy poca gente así quisiera ser fiscal. Y además, si gente honesta ya no quiere ser fiscal, ¿quién queda? Exactamente. ¿Quién queda? Algo así como lo que pasa en la política, ¿no? Exactamente. Justo quiero tomar este comentario porque tremendos, como son los borregos. Dice, si Correa hizo mal las cosas, ¿por qué le temen que gobierne de nuevo? ¿Cómo? A ver, señor. Fishy. ¿Qué pasa, Fishy? ¿Qué pasa? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué hizo tan mal las cosas? No quiero pues que gobierne de nuevo, mijo. Quiero que a mi país le vaya mejor. Quiero que salgamos de ese hueco en el que nos metió en esta narcopolítica tan terrible que vivimos ahora. Y la verdad, si a usted no le parece terrible lo que estamos viviendo, pues le felicito. Pero su pregunta demuestra que está confundido. Pero bueno, yo siempre tengo mensajes chéveres de la gente que nos... Carvita es la que pone aquí un poco el equilibrio, porque si no, Amanda se nos va de bronca. O sea, no de bronca, pero qué onda, ¿qué es esa pregunta? La gente nos está escuchando desde todas partes. Vamos primero con el mensaje de nuestro amigo taxista que nos dice: yo no soy correísta ni novoísta, pero lo que sí les menciono es que Fernando Villavicencio fue el único político que estaba empapado de las mafias políticas y delincuenciales. Por tal manera, la Policía Nacional dejó que lo mataran. A los correístas ya basta de estar a favor de un personaje. Pongámonos la camiseta de nuestra madre patria y dejemos de defender a los políticos. Lindo programa, chicas. Qué buen mensaje, ¿eh? Lindo Pongámonos mensaje. la camiseta de la madre patria, así es. Algo más. Como digo, nuestra comunidad de Estados Unidos es lo máximo. Este saludo va para Brooklyn. Dice: saludos, Escarcha, buen programa. Esa Palacios, aquí se refiere a la asambleísta Mónica Palacios. Esa Palacios hizo proselitismo en las últimas elecciones y fue la que más se quejó. Por ahí nos mandó una fotito también. Ella no nos representa a nosotros los migrantes. Estaban dando agua de hierba luisa en las afueras de los recintos electorales, tanto en Queens como en Brooklyn. Ahí les mando la prueba. Saludos. ¡No! Gabu Loco desde Brooklyn. Saludos, Gabu Loco. Gracias por tus fotos. Por aquí dice también: saludos, niñas, y fuerza, que esto es el principio de cosas grandes. Muchas gracias a la gente que está ahí conectada. Yo voy a interrumpir un poquito esta solemnidad con un poema que es maravilloso. Dice: el Ecuador es un país ecuatoriano. Si usted nació en este país, no le queda más que ser ecuatoriano. Si usted tiene una nacionalidad ecuatoriana, no hay nada que hacer. Tendrá que ser ecuatoriano. ¿No ve que el Ecuador es un país ecuatoriano y a su persona le metieron el nacionalismo a cuadernazo limpio, a himnazo limpio, a escudazo limpio, a banderazo limpio, a mapazo limpio, a publicitazo sucio? Si no, ¿cuáles valores? La bandera, el escudo, el himno nacional, no queda más. El Ecuador es un país ecuatoriano, pero si uno dice, quizás piensa, que la patria en verdad es del planeta y que su capital principal es el anticapital, es la conciencia colectiva de una clase de hombres y mujeres colectivos y pensantes, y esto lo proclama por los cuatro vientos, de seguro lo acusarán de ser una antipatria o un antitodo, aunque usted llegue a saber, ni sus padres ni sus abuelos, para qué patria trabaja. El Ecuador es un país ecuatoriano y a usted no le queda más que serlo o resolverlo. Porque en mi país, que de mi país no tiene nada, te atropellan los buses, las busetas y los autos de lujo. Te atropellan los taxis taxativos, te atropellan los trenes y sus vagonetas políticas. Te atropellan los barcos y los narcos. Te atropellan los burros y las botas. Te atropellan el gobierno y su estado de sitio. Cruzas la calle
y te atropella el día de los difuntos. Cruzas el día y te atropella el hambre. Cruzas el hambre y te atropella el mes. Cruzas el mes y te atropellan el sueldo o el salario. Cruzas el sueldo o el salario y te atropellan las elecciones. Cruzas las elecciones y te atropellan los 4 poderes detestados. Marco Vinicio Poveda en La dictadura del poetariado. Lo máximo, profundo. Creo que eso es lo que sentimos día a día los ecuatorianos. Estamos vulnerados, estamos atropellados, pero ya despertamos. Aquí estamos, el grupo de los rebeldes. Sin pausa. Qué bacán es esa cancioncita que está de fondo. Es la canción Tiemblen de La Colmena Colectiva, un proyecto de mujeres que a través del hip hop, el freestyle, el rap, han encontrado una manera de cambiar este mundo. Hemos llegado con este proyecto a lugares increíbles. Estamos trabajando en una casa hogar acá en Cuenca. Estamos haciendo cosas realmente poderosas a través de las artes marciales, del jiu-jitsu. Como siempre, aquí somos fans del jiu-jitsu y también de las culturas urbanas bien utilizadas, justamente. Alguien me decía, ¿por qué has hecho ahora hip hop usando esos ritmos de los delincuentes? Yo decía, verá, señora, no tiene la culpa el hip hop. No tiene la culpa de los narcos, no. Nosotros podemos usar las mismas herramientas para reivindicar el poder del arte. Así que un abrazo ahí. Diego Illescas dice, adelante con su programa. La lucha contra la corrupción es grande. Luchen, chicas, por el bien del país. Todos los políticos ven por su bien y el país no les importa. Así Diego, es. yo te digo, luchemos todos, no solamente nosotros. Sí, aquí estamos para frentear la batalla, pero si todos nos unimos vamos a ganar. Y Qué si bonito. no, nos van a matar, nada más. Hijo, nada más, dice la Carmita. Sí, realmente hay momentos en los que uno dice lo peor que podrían hacer es matarme. Pero bueno, justamente hablando del proceso que ha vivido el Ecuador en este tiempo, hoy hemos hablado, Galo, y si nos escuchaste desde el principio, del proceso de legalización de las bandas, por ejemplo, que también fue un discurso populista que abrió la ley para un montón de cosas. Y nos contaba la Yalilé Loaiza de Infobae, y hay una entrevista pendiente con Alexandra Zumárraga, y la Alexandra Zumárraga decía en esta entrevista que hizo la Yalilé para poder hacer su documento, que el Estado le dio dinero a las bandas que nunca fiscalizó y que luego incluso les dio armas. ¿Qué sanciones podría haber para este tipo de comportamiento por parte del Estado? Bueno, ahí hay peculado, claro, ¿no? Porque cuando alguien usa dinero del Estado, primero ese dinero tiene que ser utilizado para el fin para el cual salió del Estado. Es decir, si a esta emisora le dan $100,000 del Estado para poner una antena, esos $100,000 tienen que ser utilizados para la antena. Si son utilizados para cualquier otra cosa, eso se llama peculado, es decir, desviación de fondos públicos. Y segundo, entregar armas es otro delito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las armas solo pueden en este país tener la policía y el ejército. Pero lo han hecho por abajo, pues. Pero claro, ¿no es cierto? Pero imagínense ese desvío de fondos hacia abajo. O sea, realmente ahí debe estar la Contraloría primero, ¿no es cierto? Ya sabemos quién era el contralor del correísmo, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y que está en Estados Unidos después de haber pagado $14 millones de una para tener el arresto domiciliario y no estar preso, ¿no es cierto? De fianza. ¿Cachas? O sea, es como que, ¿de dónde sacas $14 millones para pagar tu fianza? Solo pregunto, o sea, con el sueldo de un funcionario público. Y lo decíamos en una entrevista, ¿con quién era? Con el Adrián Castro. El Adrián Castro decía, ningún funcionario público, por ninguna razón, puede tener tanta plata, porque el sueldo es un sueldo... Claro. O sea, yo me parece que es bastante, pero aún así, no te permite, puedes tener $14 millones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Pero, increíble, es increíble. O sea, y no pasa nada. Es que no nos llama mucho la atención. Y por supuesto, yo creo que al tirarle tanto lodo, por no usar otra palabra, a la política, la gente quiere alejarse de la política o ya no quiere ver o no puede ver, ¿no es cierto? Y esa es, yo creo que una de las estrategias de ellos, seguir ensuciando la política, ensuciarles a todos los que quieren participar en política. ¿Para qué? Para que la gente diga, estoy más tranquila en mi casa, no me quiero meter en problemas. Y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Y te digo, personalmente,
solamente me pasa a mí, porque uno se pone a pensar, ¿me meto o no me meto? ¿Qué haré para que me insulten, para que hagan de mí lo que sea en las redes sociales? Ahora que es facilísimo, hay cualquier valiente, ¿no es cierto?, coge y te insulta, valiente entre comillas, porque cuando están de frente no pasa, ¿no? Claro. Pero, y dices, mis hijas, mi familia, mi esposa, mi madre, tiene que ver todo esto, tiene que ver cómo me tratan, ¿no es cierto? Sí. Entonces uno tiene temor, y te digo sinceramente, es así, uno se muere de miedo. Puedo dejar lo que estoy haciendo y vivir honestamente, entre comillas, ¿no es cierto?, para irme a ver qué pasa y para que nadie después reconozca o te agradezca. Bueno, no vas porque alguien te agradezca, eso es real, tal vez por sentirte bien tú con lo que haces y dejarle un mejor país a tus hijos, pero realmente da un terror, te juro que da miedo. Me encanta hablar, Galito, porque tenemos ahí como que ese hilo para todas las cosas. Y ahora usted nos iba a contar la segunda barbaridad. La segunda barbaridad jurídica, Carmita, es tremenda. ¿Por qué? En la Constitución del 2008 se puso un recurso que se llama el recurso de revisión. Pero este recurso de revisión sirve no como una instancia adicional. Aquí, para que la gente nos entienda. Cuando hay un proceso, ¿no es cierto?, hay una primera instancia donde un juez resuelve ese proceso jurídico, ese juicio. Y si las partes no están de acuerdo, van a una segunda instancia que lo resuelve la Corte provincial. Y si por último, después de esta segunda instancia, no están de acuerdo las partes en la resolución, en la sentencia, se va a una tercera y última, que los abogados no le decimos que es una tercera instancia, decimos que es el recurso de casación, ¿no es cierto? Y ese era el último recurso. En el 2008, con la Constitución del 2008, se crea la acción extraordinaria de revisión, ¿no es cierto?, de protección, que lo resuelve la Corte Constitucional. ¿Cuándo qué? Cuando en ese proceso ha habido algún error jurídico, ¿sí? Jurídico. Adicional a la casación. Adicional a la casación. Entonces la Corte Constitucional, que es un organismo separado de la Corte Nacional, dice, no, aquí ha habido algún error, ¿no es cierto?, de forma jurídico, revíselo de nuevo. Y hay este recurso de revisión que solamente funciona cuando ha habido nuevos elementos, cuando hay nuevos elementos de convicción. Y aquí es dar un ejemplo clarísimo. Si a mí me han acusado de matar a alguien y yo estoy preso, ¿no es cierto?, por matar a alguien, y aparece el muerto vivo, ¿no es cierto?, hay un elemento nuevo de convicción. Entonces ahí sí el recurso de revisión tiene razón de ser. Miren, aquí hay un nuevo elemento que no había antes, por lo tanto revisemos el proceso, ¿no es cierto? Pero el recurso de revisión es justamente eso, cuando hay algo nuevo, diferente. Y aquí lo que dicen, ¿no es cierto?, con esta reforma que quieren hacer es que en este recurso de revisión le quieren poner un elemento externo, fuera de nuestro país. Y dicen que cualquier resolución de la Corte Interamericana o organismos, porque ahí está la trampa, organismos de derechos humanos o internacionales, lo observen, ni siquiera con una sentencia, solo lo observen, se suspenden inmediatamente las sanciones. Y sobre todo las sanciones políticas, ¿no es cierto?, de participación política, ¿no? Que es clarísimo, ¿no es cierto? Entonces imagínense, pero lo peor de todo es que no solo dice la Corte Interamericana, porque primerito pone la Corte, y ahí estamos de acuerdo, pero no necesitamos de eso, porque todos sabemos que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide una sentencia y dice que una sentencia estuvo mal, inmediatamente hay la reparación. El Estado tiene que reparar, ¿no es cierto? Pero luego ponen y cualquier organismo de derechos humanos o organismo internacional que ni siquiera solo da una opinión que no es vinculante, que no es jurídica, que no es una sentencia. Y con esa simple opinión de un organismo X se puede restituir los derechos políticos y parar las sentencias y además repararle al ciudadano que ya ha sido juzgado en primera, segunda y tercera instancia. Es una locura, porque no se nos quita la seguridad jurídica, la certeza, ¿no es cierto?, la seguridad que tenemos de ser juzgados con leyes justas, conocidas por todos, ¿no es cierto?, y que hayan estado vigentes en el momento que somos juzgados. Dándole al recurso de revisión, quitándole primero la naturaleza del recurso de revisión y luego dándole fuerza de jueces de última instancia a organismos internacionales de derechos humanos, cualquiera. Y vamos a ponernos de acuerdo que puede ser que se junten 3 o 4 países, Venezuela, Nicaragua, México, ¿no es cierto?, los panas, y crean un organismo de derechos humanos, entre comillas, y dicen, no, observemos esa sentencia. Ejemplo clarísimo. Pueden creer, queridos amigos, es una cosa de locos.
Imagínense, nos quitan la certeza y la seguridad jurídica que tenemos con nuestras leyes. Además, Galito, esto no se da en otros países. No. Mire, en Colombia hay algo parecido, ¿no es cierto? Pero ahí solo habla de la Corte Interamericana. Es decir, si la Corte Interamericana, ya después de seguir un proceso y de haber revisado jurídicamente con jueces, ¿no es cierto?, que conocen de derecho internacional, que están años y son realmente magistrados capos, llamémosle así, en el derecho, revisan y dicen, no, aquí veo una falta en el procedimiento, un error jurídico enorme. Esta Corte Interamericana lo que hace, ¿no es cierto?, es decirle, el Estado debe repararle a la víctima de este mal habido juicio. Pero eso lo existe, y lo existe también en nuestro país. Los convenios internacionales así lo dicen, ¿no es cierto? Están vigentes. Sí, claro. No necesitamos nada más. Ahí está el otro gato por liebre que nos están No, y ese era tremendo. Los organismos de derechos humanos internacionales. Organismos. Pero además, después de eso, en Twitter, como siempre, el prófugo pone un tuit tan baboso, en el que él se compara con Mandela. Y dice... como, es que si es que esto no existiera, entonces Nelson Mandela hubiese seguido en la... Yo digo, se resulta vergonzoso que alguien con un historial delictivo intente compararse con figuras como Nelson Mandela, mientras busca la impunidad para sus propios crímenes. Mandela luchó por la justicia y la igualdad, mientras que el prófugo solo busca eludir la responsabilidad y distorsionar la legalidad en su beneficio personal. Como siempre, la comparación es insultante para aquellos que genuinamente han dedicado sus vidas a causas nobles. Amanda, y hablando en el mismo tema de la pesca fresca, el pez muere por su propia boca, ¿no es cierto? Ahí si no está. Estaba dedicada a esa reforma para él, ¿por qué se mete? ¿Qué anda hablando? Pero claro, clarísimo. Voy a leer estos saludos de aquí. Dice, buen programa, un abrazo desde Puerto Viejo, que respaldamos a su papá. Un abrazo a la distancia. Abrazos, José Perero. Por acá dice, bien, muy bien, soy Jorge Washington Arias. Vamos a coordinar para retransmitir su programa por Panorama Televisión, Canal 41 y Radio Estudio 90.9 de Santo Domingo. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Ya nos vamos a poner en contacto con Estudio 90.9. Qué bonito que quieran hacer eco de estas voces rebeldes. Y rebeldía de la buena, realmente. Rebeldía de la que está en contra de la mafia, en contra de ese poder tan trucho de las economías criminales, de los delincuentes. Gracias, Jorge Washington. Jorge Washington. Gracias, Jorge Washington, por este mensaje. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más decía? Tú mientras le llamas el prófugo anda dando cátedra de choro, pero Carlos Cáceres está on fire, venga, mijo. Y por aquí dice, qué lindo no poder tener un medio de comunicación para desinformar a la gente. No puedo creer que no se den cuenta de que por el odio arraigado... odio, sí, el país está en la mierda, es cierto. ¿Cómo hacen quedar mal a mi Cuenca? La verdad es que el odio claramente vino de una incubación desde el 2007, en la que veíamos sabatinas, por ejemplo, los medios de comunicación totalmente tomados, tenían que conectarse a la transmisión 3-4 horas del sábado para mostrar el discurso de odio que tenía el expresidente, ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, contra los medios de comunicación, contra los gremios organizados, contra los movimientos sociales. ¿Cómo les dio la patada a toda la gente de izquierda con la que entró al principio? Solo acuérdese de eso. Pero no pasa nada, si usted no me cree, no importa, yo no le quiero convencer. Yo pienso que usted tiene derecho a pensar como usted quiera. Un abrazo a Marco, que nos escribe también desde Estados Unidos. Qué linda la gente de Estados Unidos, cómo está pendiente. Un abrazo siempre. Tenemos aquí en el Azuay la tasa de migración más alta. Le contaba a mi querida gente del Caos cuando conversábamos sobre lo que pasa aquí. Es doloroso. No conozco a un cuencano que no tenga por lo menos un familiar directo viviendo allá. Tremendo. Acá tengo otro mensaje que se me había traspapelado. Cuando hablábamos de los babosos candidatos, y decía, también los partidos son los culpables de poner a esos payasos y babosos como candidatos. Totalmente cierto, me parece un excelente mensaje. Gracias desde Quito este mensaje. Y realmente es así, o sea, yo pienso que la política debe mutar de una forma en la que incluso la gente valiosa, la gente valiente,
tenga ganas de ser parte de estos procesos. Pero yo les contaba la semana anterior que fui a la asamblea, era como esa película El abogado del diablo, así, todos los demonios del mundo está ahí, la lujuria, todo, o sea, me da una pena. Yo, la verdad, como respeto muchísimo cómo cada uno quiere hacer, pero me doy cuenta, por ejemplo, cuando las mujeres son sometidas por el mismo sistema y piensan que la única herramienta que tienen es su cuerpo o su belleza y están ahí todo el tiempo en un tema, no hay ideas, solo hay belleza física y solo hay que ir a la peluquería 3 horas antes de ir a la asamblea en lugar de realmente leer las reformas al COIP, panas, por Dios. Bueno, agradecimiento siempre a la 961, que es nuestra voz, la mejor, les amamos. Mejor emisora de la ciudad. No. Por supuesto que sí, la voz de toda esta linda comunidad, porque no solo se transmite y nos escuchan aquí en Cuenca, sino ahora nos escuchan y nos ven en todo el país. Recibo saludos por este lindo programa, así que gracias a la 961. Leo 2 mensajitos más, vamos a ir cerrando el programa. Dice, felicitaciones Amanda Villavicencio, adelante retomando el trabajo de nuestro eterno presidente. El depravado está desesperado, hay que acorralarlo. Es un delincuente peligroso, así mismo es. Por acá dice, felicito a Carmita y a la bella hija de nuestro querido líder, Fernando Villavicencio. Que Dios lo tenga en su gloria, amén. Por el programa de opinión y de información es muy bueno, porque las personas... Ay, se me fue. Porque las personas nos informamos... Ay, se me fue otra vez. Y conocemos quiénes son los que asaltaron y asaltan a nuestro país. Fuerza y valor a las valientes mujeres, a recuperar el país de estos zurdos. Yo voy aquí a tener un paréntesis. La pobre izquierda no tiene la culpa de lo que hizo el prófugo con la izquierda. Pilas. Además que ya dijimos que la corrupción nos viene de la derecha, de la izquierda, de arriba y de abajo y de todas partes. Por aquí el último mensajito que voy a leer ahorita tiene toda la razón, rebeldes. Así se habla. El odio lo impulsó Ratael y ahora hace daño estando prófugo, parece diablo en botella. Su bancada no deja gobernar en la asamblea. Así es. Antes de irnos y aprovechando que tenemos aquí al Galito, yo tengo una pregunta legal, Galito. A ver. He leído un poco y nos dicen que esta reforma al COIP de alguna forma es, por supuesto, es inferior a nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y pretende reformar la Constitución con esto que usted nos decía, el recurso de revisión. ¿Es así? Es que posiblemente podría darse esto. ¿Por qué? A ver, Hans Kelsen, que es un filósofo... El de la pirámide. El de la pirámide, que sabemos, ¿no es cierto? Él nos decía claramente que las leyes son como una pirámide. Y en la cúspide, ¿no es cierto?, arriba de todo y donde emanan todas las demás está nuestra Constitución, por eso es tan importante. Y de acuerdo a nuestra Constitución vienen las demás leyes, ¿no es cierto? Leyes orgánicas, códigos y por último las ordenanzas municipales, reglamentos, etcétera, ¿no es cierto? Y si alguna ley se contrapone a la Constitución, esta debe ser declarada inconstitucional, totalmente. Pero ¿qué va a pasar hasta que eso pueda pasar? Es decir, hasta que alguien vaya, coja, haga un recurso, presente a la Corte Constitucional y se le saque esa reforma de nuestras leyes, del Código Orgánico Integral Penal. Pasarán años, año y medio, y ya están beneficiados, porque al siguiente día esto pasaría. Al siguiente día, estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque la desesperación es participar en las elecciones del 2025. Esa es la desesperación. Entonces, primero yo creo que no estaría sobre la Constitución. Tendrían que sacarla de la Constitución, pero sobre todo atentaría contra el artículo 82 de la Constitución, que es justamente el de la seguridad jurídica, el que te permite ser juzgado por leyes probas, que sean conocidas por todos y sobre todo que estén antes de tu juzgamiento, que tú sepas que esa ley estuvo ahí y que tú la incumpliste y por eso eres juzgado, no por algo que tenga efecto retroactivo, por algo nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, no reformaría la Constitución, sería una norma ilegal que estar ahí. Sería, por ejemplo, la mosca en la sopa, ¿no es cierto? Que hay que sacarla. Bueno, sería que podamos sacarla inmediatamente, pero lamentablemente esa mosca en la sopa o esta cucarachota en la sopa, hay que botarla y hay que hacer una nueva sopa. Entonces, realmente esa ley tendría que salir de nuestro ordenamiento jurídico, pero tomaría tiempo. Y hasta que eso suceda, pues ya la rata se come el queso. Nos quedan 2 minutos y yo quiero preguntarte, porque aquí hay un comentario incisivo que yo no voy a dejar de responder. Quiero que me digas, ¿cuándo un prófugo es un prófugo? A ver, cuando existe sentencia en contra de él y él ha huido de la justicia y no cumple su sentencia. Vaya ahí, Félix Cárdenas, pare bola. Me dice que no es un prófugo y me dice que yo hablé con propiedad. Que él anda feliz por todo el mundo dando cátedra. Y yo digo, ok, pero al Ecuador no puede volver. Es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Ahora, luego también dice... Lo que ni en sueños lo haría el mediocre del Novita.
No crea usted, mi amigo Félix, que yo estoy a favor de Noboa. Por Dios, yo estoy en contra de la corrupción. Ese es mi espacio de rebeldía. Yo no estoy a favor de ningún político mediocre que cree que puede sentarse a ganar un sueldo que pagamos nosotros y hacer su agosto. Realmente no crea que yo estoy defendiendo a ninguno de estos. Y esto de las payasadas del muñeco de cartón que ha hecho problemas con Rusia, ya le voy a... El próximo domingo vamos a hablar de eso. Harto y tendido. Yo quiero ir despidiendo nuestro programa con el último poema de Marco Vinicio Poveda. Vamos, poderosos. Se llama La condenada P. Del abecedario, la P es la letra condenada, al menos en el castellano. Con ella se inicia la escritura de palabras pisoteadas o pisantes, como pobreza, pobres, prostituta. Y con ellas, patria pisoteada por piratas políticos. Y con ella, primera palestra planetaria. Y con ella, pueblos pateados por pestilentes pillos paridos para presidenciarlos. Y con ella, parca porquería, policía, pólvora, plutonio, plutocracia. Y con ella, peligro, poetas pensando peligrosamente. Y con ella, paredón panóptico patíbulo. Y con ella, pistola perpendicularmente pegada para por el parietal, presionándola, pum, pum, pum. La P es una letra condenada. Con ella se da inicio a palabras como planeta prostituido por la propiedad privada. Punto final, poeta Poveda. Y prófugo también. ¡Prófugo! ¡Carnita Poveda! Y además pensamiento, poder y país. Pensamiento, poder y país. Gracias. Hoy estamos on fire. Realmente muchas gracias a toda la gente que está conectada. Gracias mi Chansiki, gracias mi querido Galo, Gracias también a mi querida Dama Escarlata y aquí a Gente del Caos. Siempre rebeldes amigos. Y no contra una persona, sino contra esos valores caca que nos quieren podrir y abusar de nosotros. No contra las personas son pasajeras, pero los valores, eso es lo que nosotros debemos tener, nuestros propios valores. No te dejes lavar el cerebro, hermano, piensa por ti mismo. Y yo les mando un saludo a todos los amigos correístas que nos ven, engrosan a nuestra lista de oyentes. Gracias por vernos y yo sé que algún rato los vamos a sacar de ese hueco también. Rehabilitación. Gracias, muchas gracias. Agente del Caos. CC.